Por fin, tras tantas pausas y temporadas divididas en varias partes, el anime de Shingeki no Kyojin terminó. El final de la historia de Eren y compañía nos deja un desenlace agridulce y con muchos temas sobre los que pensar y reflexionar. Pero más allá de estos elementos, ¿qué tal estuvo el último capítulo? ¿Cerró de forma satisfactoria esta historia? ¿Estuvo al nivel del resto de la trama? Y más importante, ¿es el cierre que merecía y necesitaba un manga y anime tan trágico como este? Pues eso es lo que veremos en este vídeo. ¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este vídeo hablaremos sobre el final de Shingeki no Kyojin, centrándonos especialmente en la conclusión de las historias particulares de los personajes y en el tono agridulce e incluso trágico que tiene esta conclusión. Por supuesto también hablaremos del polémico beso entre Mikasa y la cabeza y ya por último veremos si este fue o no fue un buen cierre para la historia. Recuerda que si te gustan estos vídeos y pasas seguido por aquí, puedes apoyar el canal de tu Hokage favorito con tu like y suscripción, que solo con eso me ayudas muchísimo. En serio, son un par de clics para ti, pero para mí son una ayuda invaluable en este proyecto. Así que dale crack, suscríbete si no lo estás. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Ok chicos, iniciemos con lo más básico y obvio. Este vídeo tiene spoilers de todo Shingeki no Kyojin, incluido el final, ¿de acuerdo? Así que continúa bajo tu responsabilidad. Dicho esto, hablemos sobre cómo todo este capítulo está permeado por una constante impresión de no saber qué pasará en la siguiente escena o en el siguiente instante. Quiero decir, usualmente en un capítulo final, todos los problemas de la trama ya están expuestos y bien establecidos y solo queda ver cómo los protagonistas los resuelven. Pero, como aquí el protagonista también es el antagonista, mientras que los secundarios son quienes asumieron el papel de héroes, realmente nunca se sabe cómo se resolverá este combate hasta el mismísimo momento en que se resuelve. Especialmente no se sabe si Eren sobrevivirá o si realmente morirá, porque al principio los miembros de la legión todavía se debaten entre si matar o no a su amigo, todavía tienen esperanza de que recapacite, de que se detenga, de poder hablar con él. Pero durante el desarrollo de la batalla, cada uno de ellos va dándose cuenta y va aceptando, va resignándose a que la única opción posible es, efectivamente, terminar con la vida de Eren. De hecho, algo que me agradó mucho es cómo, conforme avanzan las escenas, los legionarios pasan de una actitud dudosa e insegura a una molesta, frustrada y hasta furiosa. Porque al inicio están como que, no, miren que es Eren, que es nuestro amigo, que hay que derrotarlo pero con cuidado para no lastimarlo. Pero conforme pasa el tiempo, estos pensamientos van disminuyendo, y ya para el final de la batalla su actitud es la de, ¿sabes qué? Estamos hartos de ti, Eren, ¿por qué no te mueres de una vez, maldito desgraciado? Pero claro, no es un cambio abrupto, sino que los legionarios lo piensan y lo discuten bastante. Porque, por ejemplo, en un momento Connie se da cuenta de que Eren va tan en serio con su plan que ya ni siquiera se preocupa por ellos, que está dispuesto a permitir que los antiguos titanes maten a los amigos que tanto dice que ama. Y después Levi dice que se equivocaron al pensar que podían contenerse mientras peleaban contra Eren y su retumbar de la tierra, porque la verdad es que nunca tuvieron esa posibilidad, nunca pudieron darse ese lujo de no pelear en serio. Entonces me gustó cómo van cambiando estas actitudes y cómo hasta los amigos del protagonista terminan resignados. Es que el clímax de este hartazgo sucede cuando el retumbar ya fue detenido y entonces Eren reaparece con su titán colosal y Armin lo ve y dice: se ve que te gusta el infierno, Eren, entonces te acompañaré, y ya ni siquiera duda en agarrarse a golpes con él. O sea, Armin, que adora a Eren, que lo admira, que lo ama porque es su amigo de toda la vida, termina tan cansado que ya ni duda en intentar matarlo. Y por supuesto, no es solo él, sino que la otra amiga de Eren, su compañera de toda la vida, Mikasa, que literalmente es la persona más devota, fiel y leal al protagonista, que está profundamente enamorada de él, también se harta y toma la decisión de matarlo para que ya se detenga de una vez. Es que ya ni Mikasa puede soportar que el chico viva un segundo más y siga provocando semejante caos. Incluso cuando se encuentran podemos ver que Eren abre los ojos para verla, pero Mikasa ni siquiera le devuelve la mirada porque está tan harta que directamente corre hacia él y lo mata. Sin pausas, sin dudas, sin palabras, simplemente lo mata. Y es que la actitud de Eren llevó a todos, incluso a Mikasa, hasta el punto en que no podían dejarlo vivir, porque ya no podían soportar semejante masacre. ¿Y hacia dónde voy con todo esto?, se preguntarán ustedes. Pues a resaltar que la actitud y los actos de Eren fueron tan catastróficos que hasta sus amigos se hartaron de él y terminaron por decidir que tenían que eliminarlo. Y esto, chicos, es ser consecuente, esto es un personaje coherente.
Porque aquí queda claro que Eren siempre fue un tipo egoísta y peligroso y que no sabía cuándo detenerse, y que hasta el final de la tercera temporada parecía un héroe porque luchaba del lado de la humanidad. Pero cuando descubrió que Paradis en realidad era una isla y que más allá del mar existía todo un mundo que quería matarlo, Eren revela su verdadera naturaleza, que es la que lo conduce inevitablemente hasta este final. Es que Eren en realidad es un tipo tan desagradable y egoísta que hasta sus amigos, ¿qué digo amigos? Sus hermanos, sus compañeros de armas, con todo el dolor de su corazón y entre lágrimas, terminan matándolo porque no les queda otra opción. Entonces, esta revelación de la verdadera naturaleza de Eren me lleva al siguiente punto, que es el beso entre el propio Eren y Mikasa al final de la batalla. A ver, sé que el beso entre Mikasa y la cabeza-cadáver de Eren es uno de los momentos más criticados de este final. Que si es un momento horrible, que es de mal gusto, que si es vergonzoso, que da cringe, que cómo se le ocurre al autor. Y francamente, yo no entiendo por qué surgen este tipo de reacciones, porque a mí me encantó. O sea, este beso para mí representa dos cosas. Primero, todo lo que Eren perdió por su necedad, egoísmo y por no querer detenerse. Y segundo, un juramento de lealtad eterna, enfermiza de Mikasa hacia Eren. Y es que el señor Jagger no solo destruyó el mundo, sino que a Mikasa, a la persona que más amaba y que supuestamente quería proteger, también la dejó dañada por el resto de su vida. Tan dañada como para besar su cabeza cortada. Y a ver, veamos primero esta situación desde el lado de Mikasa. Esta señorita quería tanto a Eren que lo cuidó durante toda su infancia, lo siguió a la guerra en su adolescencia y le permitió destruir el mundo en su adultez. Al ver el panorama completo, al conocer la historia completa, podemos notar que los sentimientos de Mikasa por Eren no eran tan saludables como podían parecer, sino que ese amor tan incondicional también escondía un poco de dependencia. Porque Mikasa necesitaba de Eren para sentirse segura, necesitaba de él para sentirse tranquila, necesitaba de él para ser feliz. Sin el señor Jagger, ella casi que no respira. Y sin embargo, Eren con su actuar la empujó hasta el punto en que ella decidió liberarse, decidió, aunque sea por un instante, emanciparse de él. Es por eso que Mikasa lo mata, pero no renuncia a sus sentimientos. Por eso, como una última muestra de amor y como una muestra de lealtad eterna, ella besa la cabeza de su amado. Y haciendo un pequeño paréntesis, tengo que decir que es este instante de independencia el que inspira a Ymir y le permite independizarse también del rey Fritz. Porque Ymir y Mikasa estaban en la misma situación. Ambas estaban enamoradas de un hombre egoísta que solo pensaba en él y en lo que quería. Obviamente el caso de Ymir era peor porque ella era una esclava en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, ninguna de las dos podía liberarse del control y de la voluntad de su respectivo hombre porque ambas estaban enamoradas hasta la obsesión. Pero al final Mikasa consigue liberarse y entonces Ymir la imita. Por eso Ymir siempre estuvo pendiente de la señorita Ackerman y estuvo esperando todo este tiempo por su decisión, porque quizá todo este tiempo estuvo esperando un modelo a seguir o una inspiración. Dicho esto, volvamos con Mikasa. 3 años después de la batalla descubrimos que ella fue la única de los legionarios que no se convirtió en embajadora de la paz, fue la única que no buscó hacer algo más con su vida, sino que se quedó en Paradis cuidando de la tumba de Eren día tras día. Debo decir chicos que cuando vi este final en el manga me molestó un poco que la señorita Ackerman no pudiera avanzar, me molestó que ella fuera la única que en cierto sentido se quedó estancada durante el resto de su vida. Pero ahora, tras ver esta versión animada, pienso que el desenlace de Mikasa representa el daño más íntimo, más personal que causó Eren con su actuar. Porque ciertamente la señorita se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, pero quién sabe si alguna vez fue realmente feliz, quién sabe si algún día pudo dar una sonrisa sin forzarla, quién sabe si algún día su corazón volvió a latir de alegría, quién sabe si alguna vez volvió a sentirse viva. Porque quizá las heridas que le dejó Eren fueron tan profundas que ni siquiera su larga vida le alcanzó para sanarlas. De hecho, que Mikasa fuera enterrada con su bufanda, quizá representa que el daño que le causó Eren fue tan grande que incluso se lo llevó a la tumba. Y aquí estamos hablando solo de Mikasa, de una única persona, pero quién sabe cuántas otras personas, de forma individual, fueron emocionalmente heridas o quedaron traumadas de por vida por las acciones de Eren. De hecho, otro caso de daño personal lo tenemos en Historia Reis, que terminó reinando en una nación militarizada donde todos, hasta los niños, vivían únicamente por y para la guerra,
y todos pensando que tenían que pelear y matar para conseguir la paz. Entonces, volviendo al beso, yo veo este momento como una representación física de este amor enfermizo, doloroso, terrorífico y dañino que existía entre Eren y Mikasa. Pero hasta aquí las cosas desde la perspectiva de la señorita Ackerman, así que vamos ahora con el sentido del beso desde la perspectiva del señor Jagger. Tras la muerte de Eren, descubrimos que él siempre tuvo el poder del titán fundador, y que desde que era un niño tuvo la capacidad de manipular recuerdos. Así que, literalmente, durante todo Shingeki no Kyojin, este chico tuvo varias charlas con sus amigos que después ellos olvidaron y no recordaron hasta el momento de la muerte del propio Eren. Y entre todas estas charlas son especialmente relevantes las que tuvieron el señor Jagger con Armin Arlert. A ver, Armin era una especie de confidente, con él Eren compartía sus conocimientos, sus recuerdos del futuro y sobre todo sus verdaderos sentimientos. Esto último es interesante porque durante toda la última temporada se nos mostró un Eren que se convirtió en un adulto frío e implacable, un hombre que va por lo que quiere y lo toma de una forma u otra, y si alguien se pone en su camino le pasa por encima sin ningún tipo de piedad ni compasión. Este cambio no solo llamó muchísimo la atención de la comunidad, sino que Eren como personaje se ganó el respeto de la gente. Las personas dejaron de criticarlo, dejaron de insultarlo, dejaron de decirle llorón, dejaron de decir que no merecía ser protagonista y en cambio se volvió un ídolo de multitudes, una superestrella, un modelo a seguir. Se puso de moda su peinado, es más, yo que tengo el cabello largo a veces me hago su peinado. Porque Eren era tan malote y tan alfa que doblegaba voluntades con su rudeza, explotaba calzones con su mirada y aunque no se la peinara, su melena leonina siempre estaba perfecta. Era el ideal de hombre, el modelo a seguir, la aspiración de los niños y de los no tan niños. Es que absolutamente todos querían ser como él cuando fueran grandes. Pero claro, detrás de este cambio, siempre se escondió una pregunta incómoda, una en la que nadie quería pensar y mucho menos pronunciar. ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo fue que Eren pasó de bebé llorón a macho peludo que merece todo tipo de atención? Pues ahora que ya vimos el final, la respuesta es evidente, y es que este cambio nunca sucedió. Porque como se revela durante su última conversación con Armin, Eren nunca dejó de ser un chico sensible, nunca dejó de ser un llorón que estaba enamorado y soñaba con estar para siempre con su primer amor, que tenía dudas, miedos, inseguridades, arrepentimientos, que no quería morir tan joven, que quería disfrutar de la vida con sus amigos, que quería vivir muchos años. Pero Eren también tenía una aspiración, más bien una obsesión, y además, por pura casualidad, se cruzó con un poder que le permitiría satisfacer dicha obsesión. Debo confesar, chicos, que en el momento en que Eren confesó que destruyó el mundo simplemente porque quiso, por un instante me quedé perplejo y después se me escapó una risa. Una risa de resignación, de esas que se te escapan cuando ves que algo está tan mal que ríes para no llorar. Y lo primero que pensé fue, qué idiota es este tipo, ¿cómo se le ocurre hacer todo esto solo porque quería ver un paisaje vacío? Y grande fue mi sorpresa cuando el propio Eren se definió a sí mismo como un idiota con mucho poder. Más todavía, cuando Armin le dice que hay que buscar otra solución, Eren responde que con su poder ya revisó incontables futuros y todos terminan igual, con él destruyendo el 80% de la población mundial. Y solo ahora, cuando el genocidio ya sucedió, se da cuenta de que el destino nunca cambió porque fue él quien nunca quiso cambiar. Porque en realidad nunca fue libre, sino que nadie era más prisionero y esclavo que él. El destino de la humanidad nunca cambió porque Eren nunca dejó de ser esclavo de su propia obsesión. En este momento tuve ganas de darle un puñetazo y después un abrazo, o quizá primero abrazarlo y después darle el puñetazo, o quizá varios puñetazos. Es que realmente es un idiota, tan idiota que me conmueve, pero es que semejante desastre merece un castigo muy, pero muy fuerte. Claramente unos cuantos puñetazos no serían suficientes. Sin embargo, en ningún momento se me pasó por la cabeza que Eren fuera reescrito, o que su personaje se arruinara, o que su cambio en este último capítulo no estuviera justificado. Al contrario, me pareció que su arco de personaje tuvo una conclusión excelente. Porque se deja claro que Eren fue tan tonto como para nunca ver más allá de su propia nariz, como para nunca ver más allá de sus ansias de libertad. Y por eso se perdió de una vida con Mikasa, se perdió de la vida pacífica que siempre quiso tener. Y en cambio, él mismo se encargó de crear un mundo de horror, de crear un infierno terrenal en el que el único momento romántico que pudo compartir con su amada fue que ella besara su cabeza decapitada.
Además, en su idiotez, ni siquiera consiguió crear un mundo de paz, sino que eliminó toda posibilidad de diálogo y condenó al mundo a la guerra por toda la eternidad. Y no, el periodo en el que vivieron Armin y Mikasa no fue uno de paz, porque si Paradis y el mundo no se atacaron de inmediato, fue porque ningún bando tenía ni la tecnología ni la cantidad de tropas para pelear, pero no porque estuvieran en paz. Más bien estuvieron en un periodo de no guerra, en el que aprovecharon y se prepararon para cuando llegara la guerra como tal. Así que, en serio, me parece excelente y me encantó la escena del beso, y me encantó que la historia terminara con más y más guerras, porque ese es el legado de un monstruo idiota y egoísta como Eren, que nunca vio más allá de su obsesión enfermiza, y que tuvo la suerte de cruzarse con un poder tan grande que le permitió destruir el mundo con tal de conseguir esa dichosa obsesión. Entonces chicos, como vimos, el final de Shingeki no Kyojin es bastante coherente y consecuente con el resto de la historia, y el propio personaje de Eren también consigue completar un arco de personaje con mucho sentido. Del mismo modo, escenas como la del beso, o temas polémicos como cuál era realmente el problema de la fundadora Ymir, fueron correctamente justificados y resueltos, así que nada que criticar aquí. Por otro lado, la animación y la banda sonora acompañaron y elevaron el conjunto al completo, bastante bien ambos aspectos. Así que solo me quedaría decir dos cosas. Tras ver este final, considero que Shingeki no Kyojin es una historia de terror y tragedia, que en sus primeras 3 partes está maquillada como una historia heroica y de liberación. Pero la tragedia y el potencial de Eren para destruir el mundo siempre estuvieron ahí, y cuando llegó el momento, ambos elementos salieron a relucir. Y no sé si el señor Hajime Isayama lo haría deliberadamente o no, pero hacernos creer durante tanto tiempo que el portador de la destrucción era la esperanza de la humanidad es un gran logro, y creo que es uno de los más grandes méritos de la obra en general. Del mismo modo, pienso que al final se envía el mensaje de que la violencia no trae paz, sino más violencia. De hecho, en un momento Armin se lo dice a Eren. Le dice que terminar con la vida de las personas para terminar las guerras es una idea absurda y que no tiene sentido. Y después, durante todo el final en general, tenemos muchos momentos y conversaciones de las que cada espectador puede extraer sus propios aprendizajes, siempre y cuando esté dispuesto a escuchar con atención, claro está. Por mi parte, encontré varios mensajes que ya abordaré en un vídeo posterior, pero por ahora solo quiero decir que este final agridulce, donde los protagonistas sobreviven, pero quedan atrapados en un mundo condenado a la guerra, me gustó, porque es lo que la historia necesitaba, es lo que esta trama pedía como conclusión. Y aquí también aprovecho para hacer un amable recordatorio de que Shingeki no Kyojin nunca fue una historia que quisiera complacer al público. Nunca fue una historia que se preocupara demasiado por el fanservice. Así que esperar un final menos incómodo y más satisfactorio creo que más bien es un error por parte del espectador. Es que Shingeki no Kyojin es lo que es, y su final tan triste y amargo es consecuencia directa de las malas decisiones tomadas por su protagonista. Y eso para mí es excelente. Es que el final de esta historia es tan amargo, trágico y consecuente que me parece excelente. Y ya por último solo me queda decir que también me gustó bastante la escena final, donde el árbol de la vida crece otra vez y un niño entra en él, porque quizá obtendrá algún nuevo poder, quizá más moderno que el poder de los titanes, y nos queda la esperanza de que no sea un idiota como Eren y no haga mal uso de él. Nos queda la esperanza de que este niño no repita el ciclo, sino que esta vez use ese poder para hacer el bien. Y listo chicos, eso es todo por este vídeo. Si te gustó o te pareció interesante, por favor no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal de tu Hokage favorito para más contenido similar. Y ahora, mientras aparecen en pantalla los tremendos miembros del canal, quiero decir que en realidad tenía planeado otro vídeo mucho más detallado donde exploraba el final casi que escena por escena, pero el guión quedó tan largo que no me daría tiempo de editarlo. Así que para no dejar vacía la semana y para hablar de una vez sobre Shingeki no Kyojin, hice este que es mucho más ligero y de unos tiempos más manejables en términos de edición. Así que para quienes están esperando algo más de esta obra, no se preocupen chicos, que vendrá. Quizá la otra semana, a fin de mes o al siguiente, pero vendrá al menos un vídeo más sobre Shingeki no Kyojin. Y para los que están esperando el próximo vídeo de Dragon Ball donde hablamos del primer torneo de artes marciales, no se preocupen chicos que también llegará. Así que eso es todo por ahora, espero disfrutaran este vídeo y ahora cuéntame tú, ¿qué te pareció este final? Ahora que ves la historia en su totalidad y que no hay más secretos, ¿te pareció buena en general? ¿Te parece que el final la arruinó? ¿O tienes otra opinión más allá de si esta historia y esta conclusión es buena o no? Cuéntame lo que piensas en la caja de comentarios, que hoy estaré encantado de leerte.
Muchas gracias por verme, chicos, y por llegar hasta aquí. Se despide Hashirama Senju, que aunque a veces me peino como Eren, te digo que no seas egoísta como él, porque si no, nadie te querrá y hasta tu waifu vendrá a matarte. ¡Nos vemos!